hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Ser Santo. Bienvenido a este programa que ya hace mucho tiempo estamos compartiendo juntos, en el que hemos compartido muchísimas cosas. Hemos hablado de las virtudes, hemos hablado de la santidad como don, hemos hablado de tantísimas cosas. Ahora hace 2 programas que estamos analizando esta encíclica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, que es una encíclica concretamente sobre la santidad. Y hoy vamos a hablar de los santos de la puerta de al lado. Esto que te comentaba al final del programa pasado, los santos de la puerta de al lado. Vamos a ir haciendo como venimos haciendo. Yo voy a ir a leer cada numeral de esta encíclica y lo vamos a dialogar juntos. Yo sé que para algunos, si vos ves este video por primera vez, dirás, uy, pero a ver, va a leer una encíclica, qué aburrido. Mirá, no. Te pido que tengas un ratito de paciencia, que escuches y que veas cómo vamos tratando de abrir todo este tesoro increíble que nos comparte nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Estamos en el numeral 6. Numeral 6. Yo lo voy a leer como para que lo escuches, presta atención. Si sos de una persona que se distrae con facilidad, bueno, que puedas cerrar tus ojitos. Si estás trabajando y mientras trabajás escuchás este video, que es algo que yo hago con mucha frecuencia, bueno, poder prestar un poquito más de atención y escuchar esto que nos dice el Santo Padre, y dice así: no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. O sea, está hablando el Papa de aquellos que ya son santos, que son beatos o que son ya santos concretamente. Dice, no pensemos solo en esos. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. Esto para que te quedes tranquilo. ¿Yo puedo ser santo? Sí, podés ser santo. Dice, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Esto está tomado, lógicamente, de la palabra de Dios. El Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. Está hablando nuestro Santo Padre de una comunidad, no de personitas así aisladas, sino de un pueblo. Dice, no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Y continúa diciendo, Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Y ahí termina el numeral 6. Qué interesante esto que dice Francisco, ¿no? Porque muchas veces nos confundimos al pensar que santo puede llegar a ser aquel o aquella o aquel otro, ¿no? Pero como que hay 1, 2 o 3 personas a las que yo puedo llegar a creer que pueden alcanzar a la santidad, y es como que yo me despego de esa meta, de ese objetivo, de ese don gratuito que Dios puso también en mi vida y que Dios también quiere que yo sea santo. Y el Papa lo expresa de una manera hermosa, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. ¿Qué quiere decir? Que es una mirada cercana en donde, a ver, acá al lado, inclusive puede ser la puerta de al lado, la puerta de la habitación contigua a mi pieza, que puede ser mi hijo, o mi hija, o mi esposa, o mi papá o mi mamá. Ahí
puede haber un santo en potencia, una persona que tranquilamente al momento de morir se puede transformar en un beato o en un santo, quizás no canonizado o reconocido por la iglesia como tal, pero sí reconocido por Dios y por lo tanto santo. Poder tener esa mirada y poder permitirnos incluirnos en esa mirada a nosotros mismos, poder empezar a querer sentirnos parte de esta idea, de este objetivo, que es posible. Dios, lo decía el Papa, llamó a un pueblo, ha querido salvar a un pueblo, no a personas aisladas. De hecho, San Pablo nos dice en la carta, estoy recordando ahora, primera carta a Timoteo, cuando le dice, Dios quiere que todos, la palabra todos la pongo yo en mayúscula, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es tan importante entender esta realidad. Vos, yo, todos, inclusive el más pecador, aquella persona a la que menos te imaginarías que pudiese llegar a alcanzar la santidad. Dios tiene la capacidad de convertir ese corazón y de cambiarle la vida. Dependerá siempre de la libertad y la voluntad de ese corazón, ¿no? Pero Dios quiere que todos alcancemos la santidad. Me voy a meter ahora en el numeral 7. El Papa dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Escucha esto. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Ya ahí hay un modelo de santidad. Para que vos lo digas, pero yo, a ver, pará, Franco, ¿cómo voy a ser santo si yo lo único que hago, estoy todo el día abocado a mis hijos, no tengo tiempo para nada, se me complica con el trabajo? Bueno, el padre dice, el Santo Padre Francisco dice, me gusta ver la santidad. Él ve, ¿en qué ve la santidad el Santo Padre? En esos padres que crían con tanto amor a sus hijos, ¿no? Ya hay un modelo de santidad. Pero ¿cómo voy a ser santo, Franco, criando a mis hijos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá el ejemplo de la Sagrada Familia. San José, el más alto de los santos. María, la persona más santísima, Santísima Virgen María. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios en todo, hágase en mí tu voluntad, y fue madre, sigue siendo madre, cuidó, educó a su hijo con amor, en esa paciencia de la que habla el Santo Padre, ¿no? Me gusta ver la santidad, dice, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Continúa, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. Fíjate que ahí también está la santidad. O sea que yo trabajando con esmero, con empeño, estoy cultivando la santidad y claro te estás preocupando por el sustento de los tuyos, de tu familia. Fíjate que está hablando de santidad en lo cotidiano, santidad inclusive en el mundo, porque uno el santo no está separado, apartado del mundo, no, el santo forma parte del mundo. De hecho, la santidad se construye ahí en el mundo, donde uno luchará para poder educar los deseos, para poder educar las pasiones desordenadas, para poder crecer en las virtudes. Ahí en el mundo, no en un lugar apartado, no, ahí en el mundo. Continúa diciendo, en los enfermos. Si vos estás viendo este video y decís, pero yo estoy postrado en una cama hace 10 años, 20 años y no puedo ni siquiera ir a la misa, me cuesta rezar.
creo en Dios, lo amo profundamente, pero ni siquiera tengo acceso a la Eucaristía porque en el lugar donde yo estoy ni siquiera tengo esa posibilidad. El Santo Padre dice, en ese pueblo de Dios paciente, y ve la santidad en los enfermos, también ahí hay santidad. Dice, continúa, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Y cuando decimos religiosas ancianas, uno pensará, ya automáticamente la imaginación se va a una monjita de clausura. Y no. El Santo Padre no solo se refiere a ese tipo de religiosa, también se refiere a esa mujer, lo verán ustedes en sus parroquias. Lo más habitual y más normal es ver en las parroquias a esas mujeres ancianas, religiosas, que a pesar de todo lo que han pasado en la vida, bueno o malo, siguen ahí perseverando, firmes, rezando el Santo Rosario, yendo a saludar al Señor que está ahí vivo en el sagrario. Habla también de eso nuestro Santo Padre. Dice, en esta constancia para seguir adelante día a día. Fíjate que él también ve santidad en esa constancia, a pesar de lo que una persona puede haber pasado en la vida, bueno o malo, se persevera, se es constante en este querer seguir adelante día a día. Dice, veo la santidad de la iglesia militante, esa iglesia que camina, esa iglesia que milita. Dice, esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O, dice él, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Qué término hermoso, ¿no? Qué término hermoso. Que creo que nos sirve para poder comprender la mirada que tiene Dios en el Santo Padre que nos expresa esta hermosa encíclica, que dice, ojo que, bueno, vos podés considerar al santo, a ese que vos ves y vos decís, este es santo, ¿no? Como de la clase alta, el del alto nivel, el rico en tesoros de gracia, ¿no? Ese es el santo. Pero dice el Santo Padre, ojo que también hay una clase media, como lo hay en nuestra vida cotidiana. Yo soy un obrero sencillo, simple, que no tiene más que un sueldo, que trabaja todos los días como un burro y bueno, tiene un sueldito y se esfuerza para llevar el sustento a los suyos, a su casa. Y bueno, soy de la clase media, pero eso no me hace distinto al de la clase alta en dignidad. Yo soy, conservo, tengo la misma dignidad que aquel de la clase alta. Yo soy de la clase media del mundo, pero ojo que también hay una clase media de la santidad. Esos, los de la puerta de al lado, los que reflejan la presencia de Dios en su vida, con su obrar, lo decía recién, el papá que cría con tanto amor a sus hijos, a pesar de la situación que esté pasando. ¿Cuántos papás que están viviendo situaciones difíciles y que sin embargo perseveran, luchan, se sacrifican para criar con amor a esos hijos? ¿Cuántas mujeres que trabajan también para llevar hoy en esta sociedad el pan a sus casas? Mamás que tuvieron que salir de casa porque no alcanzaba el sueldo de papá y que tuvieron que también ponerle el pecho a la vida para poder no solo subsistir, sino crecer, mejorar y para poder llevar el sustento a sus hogares. Bueno, ¿en cuántas expresiones el Papa ve la santidad y la define como los santos de la puerta de al lado, como la clase media de la santidad, y que muchas veces pasan desapercibido, porque a lo mejor a los ojos nuestros del mundo no son esos grandes santos que reflejan mucho,
Pero son esos santos que en lo poco, en lo cotidiano, en lo ordinario, pero no de ordinario, de lo cotidiano, de la cotidianeidad, como en esa cotidianeidad, en eso de todos los días, reflejan la presencia de Dios. Y me voy a permitir, porque, a ver, voy a controlar, llevo 15 minutos, sí, yo creo que me voy a permitir un punto más. El numeral 8 dice, y esto es hermoso, dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Fíjate qué importante esto. Dice, permítanse, a ver, permitite Franco, dejarte estimular por esos signos que quizás son pequeños, que quizás son sencillos, que quizás son ordinarios, no extraordinarios, de grandes testimonios, sino de pequeños testimonios de esos que están ahí, que son los más humildes, que a lo mejor no tienen un trabajo, y están todos los días yendo a rezar el rosario. Tengo un ejemplo que estoy recordando ahora. Que ese mismo ejemplo, cuando esa persona consiguió el trabajo y está un poquito mejor, aún así sigue perseverando, porque no era Dios un objeto o una persona a la que tenía que ir a pedirle algo para que después, cuando le diera eso que necesitaba, ya se iba a olvidar. No, su fe estaba cimentada en esta relación de amor con un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, a quien esa persona ama y quien se siente amado por esas tres personas divinas, ese único Dios verdadero en tres personas divinas, y que cuando mejoró su vida no abandonó a Dios, al contrario, persevera. Bueno, esos son esos reflejos que nos van dando esos destellos de la presencia de Dios en el humilde, en el sencillo, en esa personita que a lo mejor por la sociedad no es considerada, porque a lo mejor a los ojos de la sociedad no es nadie importante, pero que ahí se refleja la presencia de Dios. Dice, pensemos también cómo nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos, de estos humildes, se construye la verdadera historia. Dice, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. ¿Escuchaste? Lo voy a repetir. La corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Y esto me hace acordar a mi testimonio de conversión, ¿no? La persona que me llevó a Cristo, la persona que me llevó a ese encuentro vivo y personal, quizás a los ojos del mundo, inclusive a los ojos de la iglesia, quizás no significa, no clasifica, no es el super testimonio, pero como esa persona sencilla, humilde, anónima, oculta, como
me llevó a Cristo y cómo generó que esta oveja perdida sea encontrada por Jesús. Cómo esa persona que quizás no existe para el mundo, cómo esa persona se dejó usar en la buena manera, en la buena forma, como instrumento de rescate, como instrumento de reparación, como instrumento de sanación, como instrumento de liberación, como instrumento de guía, para que yo, concretamente yo, llegue a Cristo. ¿Y cuántos ejemplos habrá ahí afuera en tu vida y en la vida de esos santos de la puerta de al lado? Podríamos seguir ampliando esto porque da para hablar muchísimo, pero no me quiero extender demasiado, no quiero ser imprudente. Último punto y ahora sí corto. Dice, numeral 9, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Pero aún fuera de la iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, escucha esto, aún fuera de la iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. En la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo durante el jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división. El Papa, para aquellos que están escuchando esta parte y a lo mejor dicen, pero ¿de qué está hablando? Bueno, el Papa, como esta es una exhortación también pastoral a la iglesia, y sabemos que formamos parte de la iglesia aquellos que fuimos bautizados, sabemos que hay personas que no están unidas en unidad plena de comunión con este cuerpo místico de Cristo que se llama la iglesia. Por eso hay personas que fueron bautizadas y hoy viven en comunidades ortodoxas separadas de la Iglesia Católica, de la comunión con la Iglesia Católica y de la unidad, anglicanos que viven esa misma realidad y protestantes, que dentro de los protestantes se abre un abanico grandísimo, porque hay muchísimas denominaciones religiosas que no son católicas, que son protestantes, pero que comparten esta herencia de formar parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque han sido bautizados en este bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo tanto son también parte de esta iglesia. Entonces dice, ellos, más allá de no estar unidos a la iglesia en unidad, en comunión, el Espíritu Santo también suscita signos de su presencia en estas comunidades, en estas personas, que también tienen mártires, personas que a lo mejor no están en unidad con la iglesia de Cristo, que a lo mejor no están en comunión, pero que dan su vida por Cristo, que no negaron a Cristo, que inclusive en situaciones decisivas de su vida, en donde tuvieron que renegar de su fe, han dicho, no, yo no voy a renegar de Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi vida, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor. Y a lo mejor ahí han recibido su paga, que es la muerte, ¿no? Por mano de sus verdugos. Y esta realidad, dice nuestro Santo Padre, es una herencia que habla con una voz más fuerte que aquellos factores
de la división. O sea, aquello que generó la división, que es real, que es que la podemos ver, la podemos palpar y contemplar con nuestros ojos, esta división que existe, esta herida que existe, dice, esta otra realidad que es la de estos mártires que están en todas estas comunidades. Los hay ortodoxos, los hay anglicanos, los hay protestantes, los hay ahí afuera. Esta realidad, dice, habla con una voz mucho más fuerte que aquella voz que generó la división en la iglesia, por la cual todos estamos llamados a poder tender lazos de unidad, que generen unidad. Ahora sí, 25 minutos, concluimos acá con esta enseñanza del día de hoy, que como te decía recién, es una enseñanza que está basada en lo que nos enseña concretamente el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, en esta encíclica Gaudete et Exsultate, que es una exhortación apostólica y un llamado concreto a la santidad en estos tiempos. Estamos en el año 2022, estoy hablando de este tiempo. Digo esto porque quizás este video Dios permita que se vea dentro de 100 años y los tiempos entiendo que serán distintos, pero seguirá siendo un llamado de Dios a la santidad. Desde ya te agradezco que me hayas acompañado. Te espero el próximo lunes, en el cual intentaré seguir abordando los numerales siguientes. Hoy pudimos hacer el numeral 6, 7, 8 y 9. Los próximos numerales, el próximo capítulo será El Señor llama. Y ahí hablaremos acerca de este llamado, de esta llamada concreta a una vida de santidad. Te agradezco que hayas estado, te pido como siempre que compartas este contenido con aquellas personas que conoces y que aparte de compartirlo, puedas poner me gusta, no por una cuestión de gozo personal, sino porque es la manera que tiene el algoritmo de YouTube de entender que un contenido gusta y de esa manera lo promociona, lo comparte. Y como nosotros queremos inundar las redes de esta voz distinta, ¿no? Las redes hablan quizás de otro tipo de objetivos para la vida, que muchas veces está relacionado al mundo. Nosotros queremos llenar las redes de esta voz, ¿no? Que dice, quiero ser santo. Te agradezco, que tengas una hermosa y bendecida semana. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Chao.